detienen, por favor, y seguimos y resolvemos la duda, ¿sale? Bueno, espérenme. Listo. Muy bien, pues vamos a empezar. La cirugía laparoscópica, no sé si algunos tengan ya conocimiento de esta. Básicamente, la cirugía laparoscópica consta de una cirugía de mínima invasión. No es una técnica totalmente nueva, digamos que simplemente es, o sea, no es otra cirugía, ¿no? No es otro médico el que opera la cirugía laparoscópica, sino simplemente es un tipo de abordaje diferente, es una técnica diferente básicamente para realizar el mismo tipo de procedimientos. Casi en todos los procedimientos, el procedimiento abierto y el laparoscópico es simplemente el mismo, salvo en hernia inguinal, donde cambia el abordaje es totalmente posterior. Digamos que ahí sí la cirugía es diferente, hablan de hernia inguinal. Pero hablando de colecistectomía, apendicectomía, hepatectomía, sigmoidectomías, todo esto, prácticamente el procedimiento es el mismo, simplemente con un abordaje distinto. El abordaje, obviamente, es mínimamente invasivo. Sí, lo que se trata es de hacer una incisión cada vez más pequeña al paciente para poderle ofrecer los mismos beneficios que con una incisión de 10 o hasta más centímetros, ¿no? 10, 20 centímetros. El significado, bueno, viene de lápara, que es flancos del abdomen, y escopo, que es mirar o observar, ¿no? La traducción puede ser ver dentro del abdomen. Un poco de historia, Nietzsche en 1900 a 1920 adaptó un foco a un endoscopio urológico y bueno, lo que hizo fue hacer un cistoscopio, ¿no? Para poder ver dentro de la vejiga. En 1982, George Killing, él realiza lo que es el neumoperitoneo, genera un insuflador para generar un neumoperitoneo a 50 milímetros de mercurio, ¿no? Ahorita, cosa importante, esta presión. Y lo genera lo que sería un loop tamponade, que es el tamponade aéreo, para cohibir las hemorragias. Esto se generó, más que nada lo ocuparon para pacientes que tenían hemorragias abdominales, pusieron una gran presión intraabdominal y con eso paraban las hemorragias. El gran problema que esto llegaba a presentar, pues básicamente era que cuando se descomprimía el abdomen, pues volvía a sangrar. Pero fue el inicio de la laparoscopía. En 1901, Killing de Dresden hizo la primera laparoscopía realizada en perros. Janos Veres es un ginecólogo y diseña lo que es la aguja de Veres, que esta aguja todavía se usa en la actualidad. Digo, realmente los que iniciaron con la laparoscopía fueron los ginecólogos, luego los urólogos y al último los cirujanos. Sin embargo, pues todos, actualmente todos la ocupamos. La aguja de Veres, ¿qué consta? Es una aguja que es una aguja de protección, una aguja de seguridad. Esta es la parte cortante. ¿Pueden ver mi cursor, perdón? Sí, Doc. Sí, doctor, sí se ve. Ok, gracias. Esta es la parte cortante. Y esta de aquí es una sonda de protección. Cuando tú mm, tienes la aguja sin presión, la aguja se encuentra con una punta roma, como aquí. Al aplicarle presión, obviamente es un estilete retráctil, tiene un resorte que a determinada presión se va recorriendo y entonces queda expuesta la zona cortante de la aguja. Y este es para insuflar, ¿sí? Este es el orificio por el cual va a insuflar el CO2.
Entonces, cuando nosotros recargamos la aguja sobre la piel, no va a cortar de inicio, sino tienes que ejercer una presión. Al ejercer la presión, entonces se empieza a cortar. Una vez que pasamos el peritoneo, ya se pierde toda la presión, sale el estilete y la aguja queda cubierta para cualquier contacto que podamos tener con las asas. Por eso es la importancia de la aguja de Veress. Esto se hace, esta es una punción a ciegas, y se hace para tratar de reducir o limitar lo que son las lesiones hacia otros órganos, como pueden ser el intestino. Zollikofer usó el CO2 como aire para poder insuflar, como medio para insuflar dentro del abdomen. Eso también es muy importante, todavía se usa en la actualidad, ya que es un gas que tiene varias, ¿cómo se le podría decir? Varias ventajas. La primera, que se absorbe fácilmente por los tejidos, entonces es fácilmente de evacuar, ¿no? La otra, que podemos barrerlo, aparte de que se absorbe en los tejidos, se puede barrer fácilmente por los pulmones. Entonces, si nosotros estamos teniendo un exceso de CO2, el anestesiólogo es el que está al pendiente de esto, basta con hiperventilar al paciente y con eso barre el CO2 que pueda estar acumulado en sangre. Y otra ventaja es que tiene un índice de refracción igual al del vidrio, lo cual produce que no haya una alteración en cuanto a los objetos que nosotros vemos causada por el gas. En 1972, Tarasconi, ginecólogo también, realiza la primera salpingectomía laparoscópica. ¿Okay? Esto publicado en una revista médica estadounidense, pero hasta 1981. Entonces el primero pues, fue un ginecólogo. En 1981, en Alemania, Kursem, primera apendicectomía laparoscópica. Él la hizo en 1981, pero la otra se realizó antes, nada más que se publicó hasta después. Eric Moore, en 1985, la primera colecistectomía laparoscópica. Y hablando de México, el primero pues, fue el doctor Leopoldo Gutiérrez Rodríguez, el 29 de junio de 1990, la primera colecistectomía laparoscópica. Si ustedes se fijan, pues vean los aparatos tan rudimentarios que se contaban con ese entonces, una tele, un insuflador, la fuente de luz, ¿no? Y esta colecistectomía obviamente tardó muchísimas horas, pero bueno, fue la primera que se hizo. Comparado con el equipo actual, pues es muy diferente, ¿no? Son muchísimos años de avance en tecnología y todo esto. Esta es una torre de laparoscopía. Sin esto, bueno, no podemos hacerlo. ¿Y de qué consta? Un monitor en alta definición. Actualmente ya hay monitores 4K. Una fuente de luz, ¿sí? La cual nos va a proporcionar la luz. Esta generalmente es de xenón. Un procesador de imágenes, que es este de aquí. Viene acá el procesador de la imagen. Este de acá es la fuente de luz. Este es el procesador de las imágenes. Y lo que nos va a hacer es convertirnos las imágenes para poderlas ver en la pantalla, poderle ajustar los colores, la intensidad de luz, la intensidad del color. Obviamente un insuflador de CO2 que pueda meter el CO2 a la cavidad. Si ustedes se fijaron antes, pues el CO2 se manejaba más que nada en forma manual, bueno, el aire se ponía manual, no se tenía un control. Este aparato del insuflador de CO2 no nada más insufla el CO2, sino nos mide cuánto CO2 llevamos, a qué presión tenemos el abdomen en forma actual y la velocidad de infusión. Entonces todo esto es bastante útil para el manejo de la cirugía. Y la unidad electroquirúrgica. La unidad electroquirúrgica pues, no es más allá que un bisturí, ¿cómo se llama? Un electrobisturí, ¿sí? Que nos va a servir para hacer cortes, por ejemplo, en colecistectomía, para poder desprender la vesícula del lecho hepático, ¿no? Y un bisturí armónico, esto, bueno, si es que se llega a necesitar, por ejemplo, hablando de una funduplicatura, de una micolectomía, pues necesitamos lo que es un sellador de vasos, que es el bisturí armónico.
Obviamente estos no tienen que estar necesariamente en la torre de la laparoscopía, pero sí son necesarios y que estén ahí en el servicio. Nosotros actualmente usamos trócares ya desechables, ya es muy raro encontrar los trócares, no sé si fijaron en la otra imagen, acá. Estos trócares de aquí son trócares metálicos, ¿sí? Son reutilizables, las membranas se reponían y se lavaba el material. Actualmente estos en teoría son desechables, aunque en algunos lugares, algunos centros se llegan a reutilizar, a reesterilizar, pero lo recomendado por el fabricante es que sean de un solo uso y que se desechen. Este mecanismo, ¿sí? Nos permite que esta parte que es transparente se queda en el paciente y tiene una membrana, la cual por ahí podemos introducir, sacar varias pinzas, varios instrumentos que se requieren. Y este de acá es el punzón. El punzón lo que va a hacer es, tiene un mecanismo similar al de la aguja de Veres, ¿sí? Cuando no hay presión, no está la aguja, y cuando hay presión, la hoja, perdón, trae una hoja como de si fuera un bisturí, para poder hacer la incisión sobre lo que es la saponeurosis y poder penetrar la cavidad abdominal. El primer trocar se puede hacer bajo dos técnicas, ¿sí? Que es la técnica de ingreso a cavidad, puede ser con técnica cerrada o con técnica abierta. Yo practico lo que es la técnica cerrada, que es con aguja de Veres. ¿Esto cómo se hace? Se hace una incisión en, digamos, donde vamos a plantear nuestro primer trocar. Pongamos que vamos a hacer una colecistectomía, que ya más adelante veremos esa plática. Vamos a hacer una incisión en el ombligo, luego traccionamos nosotros la pared abdominal con dos pinzas de piel y campo e introducimos la aguja de Veres. Una vez que introducimos la aguja de Veres, hay varios también criterios de seguridad. Por ejemplo, se le coloca una gota de agua y cuando la gota de agua cae por sí sola, quiere decir que ya estás en la cavidad y entonces es momento de colocar el gas. El gas también, al colocar el gas el insuflador de CO2, lo que va a hacer es darnos una presión inicial. ¿Alguien sabe cuál es la presión del abdomen? La presión intraabdominal normal. ¿No? ¿Nadie? Bueno, la presión intraabdominal normal es negativa, es de -2 a -4 milímetros de mercurio. Entonces, si tú introduces tu aguja de Veres y conectas tu insuflador y ves que tienes una presión de 11 o 12 milímetros de mercurio, pues quiere decir que no estás en la cavidad como tal, que debe estar atrapado en algún otro lado. Puede ser que estés antes, o sea, en el preperitoneo, o puede ser que incluso puedas llegar a estar en la pared de alguna víscera, ¿ok? Eso es importante, empiezas a insuflar y si el mismo insuflador te va marcando presiones, ¿no? Niveles de presión. Si rebasa tú el nivel de presión que excediste o tiene una alza de presión muy alta, corta el flujo de CO2 y ya no permite que sigas insuflando. Esto generalmente la aguja de Veres se hace ya sea sobre la cicatriz umbilical, supraumbilical o en el hipocondrio izquierdo. En la cicatriz umbilical, pues es el punto de nuestro abdomen donde la pared abdominal entre la piel y el peritoneo es una porción sumamente estrecha y pequeña, ¿ok? Es la porción más pequeña más delgada de la pared abdominal. En lo que es en el hipocondrio izquierdo, esto se realiza porque ahí se genera un espacio vacío virtual, que es el espacio de Traube. Entonces ahí también es una zona segura para poder realizar la insuflación o bueno, la punción por medio de una técnica cerrada. Una técnica abierta es abrir supongamos el ombligo, que es casi siempre donde se coloca la cámara, se va a hacer una disección de lo que es la piel, se hace disección de la aponeurosis, se observa la aponeurosis y se introduce, se abre la aponeurosis y se introduce la cánula en forma directa, esta ya sin una aguja, ¿no? Esta ya no es
una técnica a ciegas, ya es una técnica totalmente abierta, pero se tiene que colocar un trocar especial que se llama de Jason. Creo que lo tengo un poquito más adelante. La técnica de Jason, el cánula de Jason, ahorita se las enseño. Esta es la aguja de Veres, como les dije. Entonces se tracciona el abdomen y se introduce la aguja de Veres, ¿no? Todas estas agujas traen signos, ya sea con esta, por ejemplo, trae aquí una pequeña caniquita. Las otras traen un símbolo rojo que cuando se activa es que tienes la aguja activada, o sea que está la aguja descubierta. Y cuando está en blanco, pues está cerrada. Y cuando la caniquita pues está abajo, quiere decir que está cubierta la aguja y al igual manera está arriba, ¿no? Entonces se hace una técnica de tracción para poder colocar la aguja y posteriormente colocar el gas. También se puede llegar a colocar con directamente la aguja ya conectada al insuflador para que nos vaya marcando las presiones. Cuando tú vas incidiendo lo que es la piel, vas a tener una presión alta, la aponeurosis de la misma manera, y en el momento en que desciende en forma brusca la presión, quiere decir que ya estás en cavidad abdominal. Ese es el otro punto que les decía, es el punto de Palmer en el hipocondrio izquierdo, y es 2 centímetros por abajo del borde costal y sobre la línea medio clavicular. También, aquí exactamente aquí abajo está el estómago. Entonces aquí podemos realizar la punción. Lo único es que tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que tener una sonda orogástrica antes de hacer esta punción. Si no, corres el riesgo de funcionar el estómago. ¿Okay? Recuerden que generalmente la gran mayoría y una recomendación es que el paciente cuando se somete a una laparoscopía, a una cirugía laparoscópica, sea con anestesia general. Entonces, si le van a dar anestesia general, el estómago tiende a inflarse cuando ventilan al paciente antes de intubarlo. Entonces, tenemos que tener cuidado y precaución de tener una sonda antes de intentar este punto. ¿Ok? Técnicas para corroborar la inserción. Bueno, lo que les comentaba, una vez que ya insertamos la jeringa, hablando de la técnica cerrada, aspirar con la jeringa para comprobar que no haya salida de sangre, de que hayamos canalizado algún vaso con nuestra aguja y que no haya tampoco contenido intestinal. El test de Palmer, que se instilan 5 centímetros de solución fisiológica, o sea, le vas a inyectar 5 centímetros en el interior de la cavidad y luego, viendo que estos bajan sin ningún problema, y después vas a aspirar, lo cual va a ser, si tú obtienes otra vez el líquido, quiere decir que estás en un espacio cerrado. Si no obtienes nada de líquido, quiere decir que pues estás en cavidad abdominal. La prueba de la gota, la que les comentaba al principio, consiste en colocar una gota de solución fisiológica sobre la base de la aguja y esta debe de caer sobre la cavidad abdominal sin ningún problema, cae rápidamente. Aquí está. Esta es la cánula de Jason, sí, es una cánula que es del mismo calibre. Estos son generalmente los trócares, hay de varios calibres, pero generalmente se ocupan dos, uno que es de 12 y otro que es de 5 milímetros. El que es para la lente, generalmente lo ocupamos de 12 milímetros, lo cual hace que le quepan instrumentos de 10 milímetros. Esta lente de 12 milímetros, este trócar de 12 milímetros es igual que los otros. ¿Qué es lo que cambia el Jason? Que es un trócar que es más amplio en el espacio, porque nosotros vamos a insertar el trócar sobre la aponeurosis que abrimos. Entonces, muchas veces tendemos a abrir un poco más de 12 milímetros. Entonces, por eso trae este triángulo para que lo aboquemos. Si abrimos un poco más, pues lo abrimos para acá. La técnica de Jason consta en entrar directamente a la cavidad, ver la cavidad y entonces, ya que estamos adentro de la cavidad, introducir el trócar. Se colocan 2 riendas en la aponeurosis, o sea, 2 suturas, las cuales van amarradas aquí a estas orejas para que el trócar se fije y no permita el escape del CO2. Dificultades en comparación de esta con los otros trócares, pues que permite más fuga de CO2 que los otros, ¿sí?
Igual aquí este es un trocar de jasón ya moderno, digamos el otro era uno un poquito más antiguo, y también trae unas orejitas para poderlo fijar a las aponeurosis con nuestras suturas. Una vez que nosotros introducimos el trocar, quitamos la parte de arriba, que es el punzón, sale toda esta parte azul, queda ya todo translúcido, aunque hay algunas marcas que no son translúcidas, pero bueno, eso es más que nada estético. Y aquí podemos observar lo que es la membrana, ¿no? Con la membrana nos sirve para que no escape el CO2 al momento de estar metiendo o sacando los instrumentos que necesitamos. Muy bien, ahora el neumoperitoneo, ¿sí? Se pueden o se ocuparon tres cosas: aire ambiente, oxígeno y dióxido de carbono. ¿Quién me dice por qué no aire ambiente? Por el nitrógeno. Por el nitrógeno, más o menos, pero no. Paola, ¿tenías una pregunta o contestaste tú? No vi. Es que había leído algo de que era más doloroso en el postoperatorio, pero no entendí bien por qué. Ok, sí, el aire ambiente, ¿no? El aire ambiente sí es más doloroso en el postoperatorio porque no se absorbe. Entonces, normalmente evacuamos la gran mayoría de CO2 al terminar, ¿no? Pero como este no se absorbe, como trae nitrógeno, como las llantas, ¿no? ¿Por qué le ponen nitrógeno a las llantas? Porque la molécula es más grande, es más difícil que se absorba, no se escapa y todo eso. Entonces, traer todo el estómago inflado, pues es mucho más doloroso. ¿Estamos de acuerdo? Oxígeno, ¿por qué no? ¿Por qué no ocupar oxígeno? Le voy a dar una pista. ¿Por qué está prohibido fumar en los hospitales? Según yo, porque es amable, con el electrocauterio se explota el paciente. Ah, sí, es flamable y puede explotar el paciente, entonces se puede incendiar el paciente. Entonces no, está prohibidísimo usar oxígeno para todas estas situaciones. Entonces, aire ambiente no porque no se absorbe, el oxígeno no porque es flamable y el dióxido de carbono no es flamable y ¿cómo se llama? Se absorbe fácilmente. Entonces, aunque algunos pacientes tienen un poco de dolor después del posoperatorio, que no se llega a absorber todo el CO2, generalmente les da dolor sobre lo que es la escápula derecha o, sí, sobre la escápula derecha por irritación del diafragma. Entonces, pero se pasa rápidamente, en menos de 24 horas, ese dolor ya desapareció. Si nosotros usáramos aire ambiente, pues tendríamos más problemas, porque no se eliminaría tan rápido, entonces tendríamos más dolor. ¿Sale? Neumoperitoneo, se insufla el gas a un flujo constante entre 4 a 6 litros, hasta alcanzar la presión intraabdominal deseada, ¿sí? Y se continúa con 200 a 400 mililitros por minuto. La presión deseada para visualizar las estructuras es entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Esto tiene un porqué, no nada más es, ¿se les ocurrió que a 12? No. Hay una cosa que se llama síndrome compartimental intraabdominal, que es, seguramente lo recuerdan, más en extremidades que en el abdomen. Pero así como pasa el síndrome compartimental en las extremidades, que los compartimentos aumentan la presión y provoca isquemia, lo mismo pasa en el abdomen. Entonces tenemos nosotros la presión intraabdominal grado 1, 2, 3, 4. ¿Se llama? Entonces en el grado 1, ¿sí? Hablando de milímetros de mercurio, porque es como nos lo mide nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro aparato. Ya después veremos lo que son centímetros de agua. Esto más que nada es en pancreatitis para ver el problema de la presión intraabdominal cuando un paciente se está complicando. Pero hablando de ahorita lo que nos interesa en el aparato, vamos a hablar de milímetros de mercurio. Grado 1 se clasifica de 12 a 15 milímetros de mercurio. Grado 2 de 16 a 20. Grado 3 de 21 a 25 y más de 25 es un grado 4.
para decirles, cualquier abdomen que esté en grado 3 y grado 4 es quirúrgico. ¿Para qué? Para abrirlo y descomprimirlo, porque es demasiada la presión que tiene y está perjudicando al paciente. Entonces, si nosotros vamos a inducir un neumoperitoneo, obviamente, pues tenemos que basarnos en esta regla y no porque el paciente, por ejemplo, en pacientes muy obesos, se llega a ocupar incluso hasta 14 milímetros de mercurio, ¿no? Pero todo esto dentro del grado 1, 16 cuando es demasiado, ¿no? Ya el peso del abdomen del paciente y nosotros necesitamos levantar la cavidad para poder, ¿cómo se llama? Pues para poder visualizar las imágenes. Recuerden que todo esto está colapsado. Si nosotros nos metemos con una cámara y está colapsado, no vamos a ver ninguna estructura. Esto es fundamental para poder visualizar las estructuras y cortar lo que queremos cortar, ver lo que tenemos que ver. Entonces necesitamos hacerle un neumoperitoneo al paciente e inducirle digamos que un síndrome compartamental grado 1, máximo grado 1. En el hospital, por ejemplo, la gran mayoría de los cirujanos, creo que todos manejamos 12 de presión promedio, a menos que el paciente tenga alguna restricción o algo así, pues nos bajamos un poquito a 10, porque sí se cierra un poquito más la cavidad y te es más difícil visualizar las estructuras. También tienes que estar cómodo para hacer la cirugía laparoscópica. Entonces, si recuerdan, al principio que inducían neumoperitoneos de 50, pues era una cosa totalmente exagerada. ¿Qué es lo que pasa? Incluso con esta presión grado 1, disminuye el retorno venoso de lo que son los miembros pélvicos hacia lo que es la cava. Entonces el paciente forzosamente necesita tener medias compresivas o un sistema de presión en los miembros pélvicos para poder evitar la éstasis venosa en las extremidades. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos aumentando, mientras mayor vayamos aumentando, en el grado 3, por ejemplo, ya ahí hay ya se colapsan lo que son las venas renales, y en el grado 4 también ya hay incluso un colapso hasta arterial, ¿no? De la aorta. Entonces, no podemos llegar a estos niveles. Por eso también tenemos que tener este conocimiento y tenemos que tener cuidado de no rebasar nuestras presiones. Complicaciones del neumoperitoneo. Reacción vasovagal por estiramiento del peritoneo, ¿sí? Esto le puede pasar nada más por el neumoperitoneo o incluso por abrir una cavidad y jalar el epiplón le puede llegar a pasar esto. ¿Qué va a ocurrir? Bradiarritmias o asistolia incluso, ¿sí? ¿Cómo se trata? Liberación del neumoperitoneo y uso de atropina. Esto afortunadamente a mí pues, no me ha ocurrido, pero no es tan común, pero puede llegar a pasar. Por eso siempre hay que tener comunicación con el anestesiólogo. Vamos a insuflar el neumoperitoneo, ya terminamos, vamos a vaciar la cavidad y todo para que pues, él esté pendiente de que nuestro paciente ¿cómo se llama? No se desature ni mucho menos, ¿no? No haga bradicardias o esté al pendiente y pues pueda darle un tratamiento. ¿Qué más puede dar? Embolismo por CO2 también. ¿Cómo lo vamos a observar? Colapso súbito cardiovascular. Tiene una mortalidad alta del 28.5%. Puede llegar a dejar secuelas neurológicas. La incidencia también va desde el 0.0001 al 0.59%. Yo también, afortunadamente, esto no lo he visto, no lo he llegado a presenciar. Yo empecé la residencia en 2010, entonces desde que empecé la residencia hasta el año actual, no he tenido la fortuna de poder ver esto. Afortunadamente no me ha ocurrido. No he visto y no sé, no me he enterado de algún caso del hospital que le haya pasado. Pero pues, siempre es un riesgo. Hipertensión intraabdominal, que era lo que estábamos hablando, restricción respiratoria es como lo vamos a empezar a observar o nos lo va a decir el anestesiólogo. Aquí lo que nos va a decir es que tenemos que o bajarle al neumoperitoneo o convertir la cirugía a una cirugía abierta. Lesiones vasculares, esta puede llegar a ocurrir. Generalmente las lesiones vasculares es al momento de introducir los trócares, ¿sí? La incidencia va igual del 0.001 al 0.64%.
la mortalidad es del 9 hasta el 17% en caso de que se llegue a presentar. Los vasos que pueden llegar a dañarse, pues es la aorta, la cava, los vasos ilíacos, pero los más lesionados son las arterias epigástricas inferiores, que son las que se encuentran en el abdomen. Estas lesiones ocurren cuando incidimos en lo que es la piel. Generalmente se puede llegar a hacer una transluminación para observar los vasos, y estas ocurren cuando nosotros hacemos, por ejemplo, abordajes en lo que es la parte inferior del abdomen, como para abordar un apéndice. No sucede tanto acá, pero sí puede llegar a suceder en este vaso que viene por aquí, también esta rama, que aquí se hace el abordaje para la colecistectomía, ¿no? Y la colecistectomía, pues, es la cirugía más realizada en el mundo. Lesiones intestinales pueden ocurrir del 0.6 al 0.65. Si se fijan, casi es la misma incidencia para todas, ¿no? Puede ocurrir una u otra, pero son bajas. Lesiones urológicas, hablando de vejiga, del 0.03 al 0.13%. Estas se presentan mayormente en vejiga que en uretero, perdón. El uretero está muy posterior, entonces es más difícil llegar hasta esa zona. La vejiga es más fácil cuando está llena y cuando tienes un abordaje pélvico. Contraindicaciones para hacer una cirugía laparoscópica. Absolutas: falta de equipo adecuado. Si tú no tienes todo tu equipo, toda la torre, no improvises, no hagas tu cirugía laparoscópica. Si te falta una pinza, si te faltan trócares, si te falta CO2, o que el técnico te dice, hijo de doctor, es que si se apura, sí acabamos, ¿no? No te arriesgues y mejor hazla abierta, difiere la cirugía si es posible para hacerla en otro momento, pero necesitas contar con todo tu equipo adecuado. Falta de entrenamiento y experiencia. Yo creo que esta es una de las principales contraindicaciones. Actualmente la mayoría de los cirujanos ya salen con un entrenamiento alto en laparoscopía porque es lo más común. De hecho, actualmente los residentes que están saliendo en estas últimas generaciones, últimas 2, 3 generaciones y las que vienen, si acaso tienen poca experiencia, pero pues en cirugía abierta, por ejemplo, de vesícula, ¿no? Que ya casi no se realiza cirugía abierta de vesícula, tienen poco entrenamiento en cirugía abierta, no tanto en laparoscópica. Pero si tú como cirujano te consideras que no tienes el entrenamiento o no tienes la experiencia, no te arriesgues, puedes ocurrir una lesión mayor o más grave que si lo haces en forma abierta. A fin de cuentas, el fin de la cirugía es darle un beneficio al paciente, entonces no se vale arriesgar al paciente por falta de conocimiento. Esta siempre se la van a encontrar. Falta de entrenamiento y experiencia es una contraindicación absoluta para cualquier tipo de cirugía laparoscópica, sea de la materia que sea. Otra es choque hipovolémico. Si el paciente está grave, está en choque, pues obviamente está contraindicado hacerle una cirugía laparoscópica porque obviamente las cirugías laparoscópicas, aunque tienen un menor abordaje, un menor trauma para el paciente, pero sí llevan más tiempo, ¿no? Simplemente colocar todo el equipo y empezar la cirugía, pues te lleva alrededor de 15 a 20 minutos. Cuando, por ejemplo, ya cuando vas a empezar una cirugía abierta, pues puedes llegar al abdomen en menos de 2 minutos con un bisturí. Entonces, si tu paciente está chocado, está en un trauma y no está en condiciones adecuadas para una cirugía, está contraindicada hacerlo laparoscópico, ¿no? Hay que hacerlo abierto y hay que preservar la vida del paciente. Te va a agradecer más que le salves la vida a que le dejes heridas chiquititas y que pues fallezca, ¿no? Útero grávido en el tercer trimestre también está contraindicado. Obviamente, pues el útero grávido en el tercer trimestre ya llega más allá de la cicatriz umbilical y podemos hacer una lesión sobre el feto, ¿no? Y si está aquí, aunque parezca obvio para algunos, pues si está en una contraindicación absoluta es que porque ya pasó algo, ¿no? Relativas, cirugía abdominal previa. De hecho, esta, pues ya últimamente ya se está, ya casi no se encuentra como una contraindicación, pero bueno, esto es más que nada ya, las relativas son a criterio del cirujano. Cirugía abdominal previa,
dependiendo de la cirugía, de la cicatriz que nosotros tengamos, que observemos, es donde vamos a determinar si o no abordamos al paciente de forma laparoscópica. Por ejemplo, si nada más le hicieron una cirugía de una histerectomía, ¿no? Que abordaron del ombligo hacia abajo, hicieron una cicatriz infraumbilical, y nosotros le vamos a operar la vesícula. Bueno, pues podemos hacer, insuflar, por ejemplo, con la técnica de Palmer, y ya después colocar el trocar, los trócares ya umbilical o subsifoideo con cuidado y valorar si podemos seguir por medio de la laparoscopía. Pero si este paciente tuvo una cirugía, como le dicen, ¿no? Aguacatera, o sea, de hueso a hueso, de síntesis del apéndice cifoides al pubis, o sea, de hueso a hueso, que llegaron de un lado a otro para poderle abordar algún tratamiento, alguna cirugía mayor, como un trauma o algo así, o que el abdomen estuvo contaminado con una sepsis abdominal, pues es un abdomen hostil que va a tener múltiples adherencias. Entonces sí te estás arriesgando mucho en hacer una cirugía laparoscópica en este tipo de pacientes. ¿Vamos? Pero bueno, eso es ya a criterio del cirujano. Oclusión intestinal: si el paciente está ocluido, todos los intestinos que están de la oclusión hacia proximal van a estar todos dilatados. Entonces aquí también hay que valorar el tiempo de la oclusión, la dimensión de los intestinos. Si toda la cavidad abdominal está totalmente distendida, el paciente tiene un abdomen que incluso hasta brilla de lo distendido que está, pues yo difícilmente aconsejaría hacerle una cirugía laparoscópica, porque puedes, con la aguja de Beres o con el jasón, con el bisturí, con el trocar, puedes lesionar un intestino, y a lo mejor el paciente tenía una oclusión sencilla de resolver y la convertimos en una lesión de intestino, ¿no? Que requerirá una resección y una anastomosis o un cierre primario de intestino, algo que el paciente pues tal vez no requería. Entonces, por eso está contraindicado. Mallas intraabdominales, también para reparar hernias gigantes en el abdomen, pues es una contraindicación relativa, más que nada por las adherencias que puede llegar a tener la malla. Hipertensión portal, también esta es una indicación relativa, porque pues si tú le tienes una hipertensión portal y le pones neumoperitoneo, vas a aumentar lo que es la presión portal mientras esté el neumoperitoneo. Pero otra cosa más importante, pues que si vas a entrar por el ombligo, acuérdense que estos pacientes con hipertensión portal van a tener una red venosa colateral y puedes tener un sangrado muy importante a nivel de lo que es el ombligo. Ventajas de la laparoscopía: obviamente el menor trauma, menor tiempo de cicatrización, menor dolor posquirúrgico y menor tiempo de hospitalización. Si se fijan, este paciente fue operado en una colecistectomía, ¿sí? Tiene 3 incisiones, 1, 2, 3, ¿sí? En vez de una incisión que va aproximadamente de 10 a 15 centímetros, ¿sí? Abajo de la costilla, que es la incisión más común para colecistectomía. Más común y más fácil de abordar. Obviamente no se compara, ¿no? 3 centímetros de lesión contra 15 centímetros. Aparte de que una incisión tan grande y tan prolongada abajo de la costilla limita la ventilación, da más dolor y puede hacer una hernia mucho más grande. Normalmente estos pacientes, ¿cómo se llama? De colecistectomía o de apéndice, si no son complicados, al otro día se van a su casa. Incluso hay algunos centros o en algunos hospitales donde los dan de alta a las 8 horas posquirúrgicos y se pueden ir a su casa. No requieren menor incapacidad, sí, por ejemplo, hablando de días de economía en días de incapacidad. Un paciente con una colecistectomía laparoscópica les damos 15 días, máximo 21 días de incapacidad, y después ya se reincorporan a sus labores. Si es una colecistectomía abierta, pues sí se lleva, es así de cajón, 28 días. ¿Sale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Yo, doctor. Leí que hay de complicaciones también está la acidosis respiratoria por CO2. Pero esto es común, ¿o no? Eso depende mucho de tu anestesiólogo. Normalmente no se da, o sea, si es un anestesiólogo que ha estado, ¿cómo se llama? Que ha estado en constante trabajo con la laparoscopía, no se presenta una acidosis tan marcada, ¿no? O sea, tiene monitor de CO2, el paciente está monitorizado el CO2 y lo que va a estar haciendo es que cuando el CO2 se va incrementando en el paciente, él nada más lo hiperventila y con eso corrige la acidosis por CO2. Entonces, es raro que se te llegue a presentar un problema tan severo con esto, ¿no? Siempre y cuando tu anestesiólogo esté al pendiente y que pues sepa cómo manejarlo. Si el anestesiólogo no está empapado con la laparoscopía, es un anestesiólogo ya que pues, se formó hace muchos años cuando todavía no se usa la laparoscopía y nunca la usó, y de repente llegas tú y le dices que vas a operar con laparoscopía, pues a lo mejor sí va a tener ciertas fallas en esta cuestión del CO2. Pero es algo raro, realmente se maneja fácilmente por parte del anestesiólogo. De todas maneras, aquí el tratamiento que sería, pues sería suspender el CO2, evacuar el CO2 del abdomen y que hiperventile al paciente. Entonces ese sería el tratamiento para barrer el CO2 y que se corrija la acidosis, que en este caso pues, sería una acidosis respiratoria, ¿no? Gracias, doctor. ¿No? Bueno, de todas maneras, pues vamos a ver más sobre la paroscopía ya en los procedimientos, más en apéndice, en colecistectomía, en duplicaturas. Vamos a ver, ya les voy a poner ahí videos de lo que hacemos nosotros en el hospital para de estas cirugías y para que se den una idea mayor de cómo es esto, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, pues una ventaja de la laparoscopía y las clases virtuales es que ustedes estando en el hospital, lo que ven en vivo, pues es nada más cómo se colocan los trócares, porque todo lo demás lo ven a través de la pantalla, ¿no? O sea, ya la laparoscopía, la cirugía se ve a través de una pantalla. Y lo que sí se hace en vivo, pues es los abordajes. Nada más que pues todavía hay mucha cirugía que es cirugía abierta, eso sí lo que les faltaría, ¿no? Ver todo, pues lo que es cirugía abierta, abdomen, trauma y todo eso. En el ISSSTE no hay mucho trauma, en el ISSSTE que ustedes quieran, no hay mucha cirugía de trauma, es más que nada son abdómenes por oclusión, por cáncer, por perforaciones intestinales, apéndices, pero no se da tanto ya por trauma en el ISSSTE. En donde se da más trauma, pues en el Seguro Social, principalmente en los hospitales que tienen de trauma, o en los de la Secretaría de Salud, JOCO, todos esos hospitales que están como que diseñados ya para trauma, ahí sí se ve mucho trauma. Acá en el ISSSTE, si ustedes esperan entrar al quirófano corriendo todos con el paciente sangrando, 20 enfermeros ahí, 3 paquetes pasando, eso no sucede acá. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda que tengan? No. Si no, si ya no hay más dudas, pues nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Es igual con la misma liga, a la misma hora. ¿Va? Sí, Doc, muchas Gracias, gracias. doctor. Sí, doc, Gracias, gracias. doctor. Gracias. Bueno, buenas noches.